Hola, buenas tardes. Nos encontramos con la señora Rosa que nos presentará una pequeña entrevista acerca de la devaluación del peso. Buenas tardes. Buenas tardes. Empecemos con la entrevista. ¿Sabe en qué consiste la devaluación del peso? Es como la reducción del valor nominal en una moneda corriente frente a otras monedas extranjeras. ¿Sabe a cuánto creció el PIB en el Milagro mexicano? Tuvo un crecimiento en la producción de la energía eléctrica y el periodo, y creo que más o menos creció entre 6 y 7%. ¿Recuerda en cuánto estaba el dólar y a cuánto ascendió en el periodo de Fox? Al principio ha de haber estado como en 3 o 4 y el periodo de Vicente Fox, que fue del 2000 al 2006, subió más o menos de 10 a 11. ¿Sabe qué es el Producto Interno Bruto? Pues el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un periodo determinado. ¿Sabe en qué afecta la inflación al país con respecto al Producto Interno Bruto? Yo creo que sí. El PIB crece por abajo de la inflación. Significa que los aumentos salariales tendrían a ser menores y un crecimiento del PIB ha de presentar mayores ingresos para el gobierno a través de impuestos. Buenas tardes, ¿me podría decir su nombre, por favor? Con mucho gusto, Rubén de Jesús Brusaferri Romano. ¿Me permitiría, por favor, concederme una entrevista sobre la economía mexicana? Sí, cómo no. Gracias. Bueno, la primera pregunta sería, ¿sabes en qué consiste la devaluación del peso mexicano? Pues la devaluación del peso mexicano es en sí perder el poder adquisitivo que tiene nuestra moneda. Con la misma cantidad en dinero ya no se compra la misma cantidad de mercancía. Y eso pues nos hace un poquito más pesada la vida en cuanto a que nos apretamos económicamente. Gracias. ¿Recuerdas en cuánto estaba el dólar en tu infancia y en qué presidencia aumentó drásticamente? Pues en mi infancia, por bastantes años, yo recuerdo que el dólar estaba a 12.50 pesos por un dólar americano. Y pues así de lo que puedo recordar es que quien aumentó drásticamente, más bien quien hizo que perdiera valor la moneda mexicana, le tocó en el gobierno de López Portillo. ¿En qué gobiernos consideras que ha sido mejor la economía mexicana? Pues la gente quiso mucho a Adolfo López Mateos porque fue estable y todavía un poco Gustavo Díaz Ordaz. También pienso que aunque la gente critica mucho las características del presidente Vicente Fox, yo pienso que hizo un gobierno tranquilo y estable. ¿En qué afecta la inflación al país? Como hace rato comentaba de qué consistía la devaluación del peso, lo que afecta es que podemos tener o consumir menos porque nuestro dinero ya no vale en proporción lo mismo. Eso hace que, pues, afecte la economía de la sociedad, los hogares y el desarrollo se frena. ¿Sabe qué es el PIB y en qué consiste? Pues mucho no recuerdo como para escribirlo bien, pero para mí el PIB es la producción del Producto Interno Bruto, o sea, cuánto realmente estamos produciendo. Y eso significa la cantidad de dinero de la que vamos a poder adquirir o tener por ventas de la producción. Ok. ¿Cree conocer alguna solución o tiene alguna sugerencia sobre la situación económica de México? Pues yo pienso que para eso deben existir profesionistas muy capacitados economistas que pueden pensar una fórmula para resolver o un poquito ir quitándole presión a la sociedad mexicana, pero siempre y cuando también los dejen que lleven a cabo sus planes y los apliquen de acuerdo a lo que necesita la sociedad, no
que utilicen nada más la parte que políticamente les convenga al gobierno. Ok, ¿y qué opina por último de hacer públicas las deudas privadas? Yo pienso que es algo desagradable, pero a la vez, si el sistema económico se cae por completo, entraríamos en un torbellino y en un caos más difícil, aunque no es justo que cobren a la población los errores o el mal manejo de alguna empresa pública, como por ejemplo cuando absorbió el gobierno las deudas de los bancos. Pero también hay que valorar que si absorbió las deudas de los bancos, lo más seguro es que ellos mismos también pidieron dinero y no pudieron pagarlo de alguna manera, o no dejaron que los bancos pudieran generar sus propios recursos para sostener su sistema bancario. Entonces, por eso el gobierno interviene. Pero no hay de otra, pienso yo. Tienen que intervenir o sale peor el problema. Pues muchas gracias, estas fueron todas las preguntas. Le agradezco su tiempo. Con mucho gusto, que tenga buen día. Gracias. Y buenas tardes, ¿me podría decir usted su nombre, por favor? Miguel Ángel Domínguez. Buenas tardes, señor Miguel Ángel. ¿Le podría hacer alguna entrevista? Claro que sí. Bueno, muchas gracias. La primera pregunta que me gustaría hacerle es, ¿sabe usted en qué consiste la devaluación del peso mexicano? Si no mal recuerdo, consiste en la pérdida como tal del valor de la moneda mexicana a la paridad del dólar. ¿Recuerda más o menos en cuánto estaba el dólar antes del gobierno de Fox y cuánto incrementó? Bueno, antes del gobierno de Fox fue el gobierno de Cedillo. El incremento que hubo del sexenio de Cedillo en cuanto al dólar, más o menos estaba en 3.40 por ahí así, y subió a 9.34, 36 por ahí así. Y del sexenio de Fox, incrementó de 9.36, un aproximado, a 11 pesos el dólar. ¿Sabe usted qué es el PIB o el Producto Interno Bruto? Pues creo recordar lo que el Producto Interno Bruto es el que representa el valor que tiene una producción de bienes durante un tiempo determinado. ¿Y sabe usted a qué porcentaje crece el PIB después del mencionado milagro mexicano y también qué es el milagro mexicano? Bueno, que yo recuerde más o menos, el milagro mexicano fue un momento en el cual existió un crecimiento económico en el país. Estuvo estable y en donde se dio el famoso 1250, que duró más de 2 décadas, en el cual se vino por lo que fue abajo el incremento del PIB hasta 6.5, 6.4% anual. Por casi última pregunta, ¿sabe usted en qué afecta la inflación al país? Y la inflación, pues es el crecimiento continuo de los precios de bienes y servicios presentes en la economía. ¿En qué afecta?